Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? En el día de hoy, en Matemática 2, tenemos como tema asíntotas. Primeramente, vamos a ver qué son las asíntotas. Nos dice que las asíntotas son rectas a las cuales una función se aproxima indefinidamente cuando x o la función de x tiende al infinito. Sería entonces unas rectas que podemos observar en los siguientes gráficos. Tenemos tanto asíntota vertical. En este caso podemos ver que la asíntota vertical sería esta línea roja que pasa acá, que se aproxima a la función. La función sería este que está en color azul, pero no lo toca. Entonces sería una asíntota vertical, en el caso de que vayamos a graficar. También tenemos las horizontales, serían la que presenta esta forma. Entonces pasa en forma horizontal y es paralela al eje de X. En cambio, la vertical es al eje de Y. Entonces, este sería entonces el gráfico de asíntota vertical y asíntota horizontal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se resuelve. Tenemos en el ejemplo que nos dice calcule el límite indicado y comente la existencia de la asíntota. En el primero tenemos acá el límite cuando x tiende a infinito de 50 sobre x a la quinta. Este proceso ya sabemos hacer, es reemplazar el valor de x con infinito y hallar el valor. Tenemos acá 50 sobre infinito el resultado. Sabemos que un número dividido infinito nos da 0. Entonces el primer valor que obtenemos en este caso va a ser la asíntota horizontal y es igual a 0. Ahora procedemos a hacer la asíntota vertical. Para ello vamos a igualar lo que está en el denominador, o sea, este valor que está acá. X a la quinta es igual a 0 y lo despejamos. Lo que está en potencia va a pasar como raíz, sería raíz quinta de 0, calculamos y nos da 0. Este valor que obtenemos, el valor de x, este sería entonces nuestra asíntota vertical. Entonces ahí ya tenemos tanto la asíntota horizontal y la asíntota vertical. La respuesta se escribe de esta forma. Pasamos al b. Límite de x cuando tiende a negativo infinito de la función 3x. Reemplazamos y tenemos negativo infinito. En este tipo de funciones, cuando no tiene, en este caso, denominador, no hay límites ni asíntotas. Entonces la respuesta va a ser sin límites, sin asíntotas, cuando la función es de esta forma, si no tiene denominador. Pasamos al C. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la función. Hacemos el mismo proceso. Vemos que tiene numerador y denominador. Reemplazamos en donde tengamos x el valor de infinito. Tenemos de esta forma y ya sabemos ya que infinito por un número me va a dar otra vez infinito y si le sumo un número me va a dar otra vez infinito. La misma cosa sucede acá abajo. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Tenemos que salvar la indeterminación, ya sabemos cómo salvar. Entonces, para salvar este tipo de indeterminación tenemos que ver la parte literal con el mayor exponente. En este caso x tiene exponente 1 y acá también tiene exponente 1. Por lo tanto, puedo elegir cualquiera. Y dividimos cada término de la función. Tenemos acá la división. Hacemos el proceso. Se simplifica x con x y acá también se simplifica x con x. Me quedaría negativo 5 más 6 sobre x y acá me queda 6 más 18 sobre x. Reemplazamos el valor de x con infinito. Cualquier número dividido infinito nos da 0. Entonces acá también me da 0. Negativo 5 más 0 me da negativo 5 y 6 más 0 me da 6. Ahí ya tengo ya el valor de mi asíntota, en este caso horizontal. Para la vertical, igualamos lo que está en el denominador, que sería 6x más 18. Igualamos a 0 y despejamos. 18 está positivo, pasa a negativo. El 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. Negativo 18 dividido 6 nos daría negativo 3. Y concluimos con la respuesta. La asíntota horizontal y es igual a negativo 5 sobre 6 y la vertical x es igual a negativo 3. Son los puntos en donde se sitúan las asíntotas. Pasamos al siguiente tema, continuidad de una función en un punto.
una función es continua en el punto x es igual a sería cualquier número, si cumple las siguientes condiciones. Tenemos las tres condiciones que tiene que cumplir. La primera condición es que exista la función de a, o sea que pueda reemplazar en la función el valor que me da de x, que exista también el límite cuando x tiende a ese valor de la función, y el del tercer punto, que el límite de esa función y la función ya reemplazada tenga el mismo valor. Entonces, si esos tres se cumplen, entonces vamos a tener una función continua en ese punto. Veamos en un ejemplo. Dada la función de x es igual a x a la tercera más 1 para x igual a 1. La primera condición nos dice que tenemos que hallar la función de x cuando x igual a 1. Entonces reemplazamos la función donde tengamos x, vamos a colocar el valor de 1. Entonces acá es x a la tercera, sería 1 a la tercera más 1. 1 más 1 es igual a 2. Ya tenemos ya la función de x, que sería en este caso igual a 2. Ahora hallamos el límite. Límite cuando x tiende vale 1, en este caso, de la misma función, y hacemos el mismo reemplazo. Reemplazamos donde tengamos x el valor de 1, y 1 a la tercera nos daría 1, 1 más 1 nos da 2. Ahora la tercera condición nos dice que tiene que ser igual estos valores. Vemos que es igual el valor de la función con el valor del límite, entonces colocamos el signo igual acá, y la función es continua en x igual a 1. Entonces, esos serían los tres pasos que tenemos que hacer para poder analizar la función y determinar si es continua. Pasamos a ver otra forma. Considerando la función, tenemos cuando x más 1 para x menor o igual a 2 y 1 para x mayor a 2. Entonces, primero tenemos que hallar las funciones. La primera función reemplazamos el valor de 2. 2 más 1 me da 3. Y en la segunda función, como no tiene ninguna letra x para reemplazar, entonces no existe, no puedo reemplazar en este. Pasamos a hallar el límite. Límite de la función x más 1 cuando x tiende a 2, reemplazamos y nos da 3. Límite de la misma función, o sea, la segunda función, cuando x tiende a 2, sabemos que el límite de una constante es la misma constante, como acá es 1, entonces la respuesta también va a ser 1. Por lo tanto, la tercera no se va a cumplir, ya que no son iguales los resultados. Acá no existe. La función es discontinua, por lo tanto. En el C, considerando la función x al cuadrado menos 16 sobre x menos 4, probar que es discontinua en x es igual a 4. Entonces vamos a ver si es discontinua. Analizamos primeramente la función reemplazado con 4. Tenemos acá. Reemplazamos en donde tengamos x y nos da 16 menos 16 arriba y abajo 4 menos 4. Nos da 0 sobre 0. En este caso no vamos a hallar indeterminación porque es la función nada más. En el segundo punto tenemos límite de la función. Cuando x tiende a 4, hacemos también el mismo reemplazo y nos da indeterminado. Acá tenemos que salvar la indeterminación. Para salvar la indeterminación, en este tipo de límites, cuando x tiende a un número, se puede utilizar caso de factorización. Por lo tanto, el que está arriba, o sea, en el numerador, tenemos un caso de factorización que sería diferencia de cuadrados. Quitamos las raíces y abrimos dos paréntesis. Tenemos los resultados. Simplificamos, en este caso, x menos 4 con x menos 4, ya que está en el numerador y en el denominador, y nos queda solamente x más 4. En este punto ya podemos reemplazar el valor de x. Tenemos acá 4 más 4 y ese nos da 8. Ahora el tercer punto, vemos que en este primer punto era 0 sobre 0 y el límite nos da 8. Por lo tanto, no son iguales. Entonces la función es discontinua en x igual a 4. Si nos pide hallar discontinuidad acá, y acá sale con signo diferente, o sea, signo desigual, entonces la función es discontinua, porque estos tres puntos se utilizan para hallar la continuidad. Pasamos al siguiente, dice determine si existe discontinuidad y en caso afirmativo señale dónde se presenta. En el A tenemos una función cúbica, entonces en este tipo de funciones directamente va a ser sin discontinuidades. Pasamos al B, tenemos otra función
en el cual tenemos en el denominador una constante, o sea, un número, no tenemos una función. Este tipo también de funciones son sin discontinuidad. Pasamos al C, tenemos otra función en el cual el numerador sí es una constante, pero el denominador es una función. Este tipo sí ya se tiene que analizar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar lo que está en el denominador, la función, e igualamos a 0. Tenemos la función igualada a 0, despejamos 12, en este caso es negativo, pasa a positivo. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Al hacer la operación tenemos que el valor de x es igual a 4. Entonces la función es discontinua en x igual a 4. Entonces esto es lo que se analiza. Entonces tenemos que observar bien que la función, si me aparece de esta forma, va a ser sin discontinuidad. Si me aparece de esta forma con un número o una constante en el denominador, también es sin discontinuidad. Y si me aparece la función abajo, sí tengo que analizar y bien tener que encontrar la discontinuidad. Pasamos al D. Tenemos esta función. Copiamos lo que está en el denominador. En este caso es un caso de factorización. Trinomio de la forma. Buscamos dos números multiplicados que nos dé 42 y en este caso el primer signo va a ser negativo, el segundo va a ser la multiplicación, menos por menos me da más, y restado estos números, ya que acá son los signos diferentes, me tiene que dar 1. 7 menos 6 nos da 1. Igualamos cada factor a 0, x menos 7 igual a 0, el 7 al pasar del otro lado se va a convertir en positivo y el 6 al pasar del otro lado se va a convertir en negativo. Entonces aquí tenemos ya los dos puntos. La función es discontinua en x igual a 1, x1 igual a 7 y x2 igual a menos 6. Pasamos a la última función. Tenemos acá una función que tenemos en el numerador una fracción y tenemos que analizar tanto la fracción, o sea, en el numerador tenemos el denominador que sería x menos 3. Primeramente analizamos eso. X menos 3 igual a 0. Negativo pasa a ser positivo. Tenemos x1. Entonces, primeramente se analiza lo que está en el numerador. Si es que aparece una fracción, o sea, aparece con denominador. Y ahora analizamos el denominador de la fracción completa, que sería x cuadrado menos 25. X cuadrado menos 25 es un caso de factorización. En este caso sería diferencia de cuadrados. Entonces, se abre dos paréntesis, se sacan las raíces, en uno va positivo y en el otro va el negativo. Se iguala cada factor a 0. El que es positivo al pasar el signo igual nos da negativo y el que es negativo al pasar el signo igual nos da positivo. Ahí tenemos ya tres puntos. X1 igual a 3, X2 igual a menos 5 y X3 igual a 5. Por lo tanto, la función es discontinua en X1 igual a 3, X2 igual a menos 5 y X3 igual a 5. Entonces, esta sería la parte de la explicación de los ejemplos que tienen en el material de la clase de hoy. Muchas gracias.